Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace 20 años estuvo en nuestro programa el artista argentino Octavio Blasi para hablarnos de la exposición Un aller simple, un billete de ida, que inauguraba en la Galería Julio González en Arcueil, a 2 pasos de París. Después de 20 años, ha tomado finalmente el billete de vuelta para inaugurar este viernes en la Galería Argentina, aquí en París, su exposición que, lógicamente, ha bautizado como Ida y Vuelta. Muy buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido Gracias. aquí a Radio Francia Internacional, después de 20 años, ¿no? Bueno, hay gente que nunca viene a la radio. Exactamente. ¿No te has sentido de algún modo como el protagonista del cuento de Washington Irving, Rip Van Winkle, un campesino que se duerme en el bosque 20 años y que vuelve a su pueblo y nadie le reconoce, ¿no? Ah, sí, puede ser. No, pero la diferencia es que yo no siento haberme dormido en ningún momento. He seguido activo en otras cosas, pero no, la verdad es que no me siento, porque no he dormido tanto tiempo. ¿No has dormido? Me decías que te has dedicado sobre todo a la pedagogía, a dar clases Me de dediqué, arte. sí, me dediqué más a la pedagogía, a otras cosas también, y tampoco lo abandoné completamente. Lo que sí, no, como dice un amigo, no tenía espacio de representación tampoco. Y tenía menos tiempo para trabajar para mí. Siempre he seguido un poco, pero no lo suficiente como para poder exponer con satisfacción el trabajo. Además, la actividad artística es inestable, ¿no? Para mantener una familia no es fácil. Sí, no, y sobre todo que la actividad artística requiere mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y no es algo que se puede hacer realmente a medias. Lo he hecho un poquito a medias, pero con satisfacciones e insatisfacciones también. Naturalmente. Permíteme, Octavio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en 1960. Pero cuéntanos, ¿cómo comienza tu relación con el arte? ¿Y cuándo decides dedicarte plenamente a la pintura? Mi relación con el arte empieza por varios lados. Un poco en broma, yo siempre digo que mi primera emoción estética fue cuando mi abuela me llevó a ver Blancanieves. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, mis dos padres son artistas. Mi mamá era coreógrafa, mi padre Antonio Seguí era pintor, como tú bien sabes. Y en Córdoba, de donde yo nacía, vivía en nuestra casa también un tío que había empezado a estudiar arquitectura y que después se volcó a la pintura y a la pintura geométrica. Y yo creo que son las primeras cosas que yo vi de cuadros, ¿no? Y después muchas emociones también a través de los espectáculos que realizaba mi madre, que realicé muchos años después, que esa potencia que ella tenía en sus espectáculos, después lo asocié con otros artistas, artes plásticos, que me gustaban mucho y que lograba hacer cosas con muy pocos elementos. O sea, de repente tiraba una pelota en el escenario y ese gesto nomás tenía muchísima emoción en eso. Y después el contacto con mi padre, donde ahí aprendí un poco, digamos, el labor del taller, ¿no? De trabajar mucho, todo eso me ha influenciado mucho. Y después, bueno, me ha influenciado también todos los amigos artistas que tengo y después la curiosidad que uno tiene por ir a ver exposiciones. Pero el primer contacto es un contacto familiar. ¿No es un poco difícil existir cuando se tienen unos padres como esos? Sí, eso lo ve más uno desde afuera. Desde adentro, la verdad que es un privilegio, porque yo, la verdad es que no estudié Bellas Artes,
pero tampoco puedo decir que soy un autodidacta. Soy medio autodidacta, porque las cosas más importantes que uno tiene que estar abierto a eso, yo las recibí de muy chiquitito. Y yo creo que nace por ahí un poco la vocación, porque en realidad además no tenía referencias de, no sé, en ciertas familias de abogados, uno tiene referencias de abogados o de ingenieros. La verdad que todos los amigos de mis padres eran casi todos artistas. Era normal. Era normal y la verdad es que no creo que no sé si me hubiera inventado otro camino que este. ¿Es cierto que en tus inicios pintas de una manera realista, figurativa? Realista, no, nunca fui un artista realista, pero porque creo que nunca me interesó el realismo. Siempre me interesó cosas que estaban al margen del realismo. De hecho, el realismo no, o sea, nunca fue una referencia para mí la pintura realista. Eh, de hecho, en aquella época, en los años 60, cuando mis padres trabajaban, no tenía nada que ver ni con la coreografía tradicional, ni con el realismo tradicional. O sea, estuve mamando cosas justamente que se apartaban de eso. En aquel momento se llamaba eso underground. Ahora ya no se usa, no es una palabra porque todo está, se quiere ser al margen, pero no, en realidad no lo está. No. Así que no, nunca fui atirado por el realismo, de ninguna manera. Me gustó siempre mucho más el surrealismo o ese tipo de movimientos, que es un movimientos más intelectuales, digamos, más como mágicos, que la representación realista de algo. Cuando viene la ruptura con el realismo y que de pronto decides hacer arte geométrico. Bueno, yo tampoco, todo lo que hice, la parte figurativa de mi trabajo no tiene nada que ver con el realismo, tiene más que ver o con el surrealismo y tiene que ver con otras cosas, algo que se podría llegar a decir de crítica social mezclado un poco con el pop art o algo así, en el sentido que había referencias a los cómics y todo eso. Y el encuentro o la necesidad de pasar al arte abstracto es algo donde yo sentí que me pesaba el hecho de tener que narrar algo específico. Y me gustaba esa parte que tiene la cosa abstracta, que es como sugerencias como más oscuras, cuando uno tiene que relatar algo a través de eso, ¿no? La crítica de arte francesa Christine Ferraud, que tú conoces muy bien, citaba al poeta cubano Lezama Lima, quien pensaba que el arte latinoamericano estaba enfermo de la fiebre del imago, de la imagen. De ahí el realismo mágico que impregna toda la cultura latinoamericana. Tú, ese geometrismo que practicas es una revuelta contra todo eso, ¿no? Bueno, uno siempre trabaja, por lo menos yo trabajo un poco, pero no es una revuelta, no es una crítica. Yo creo que lo que uno hace tiene que reflejar un poco lo que uno siente. Pero no, era más bien como seguir buscando a través de la pintura, tratando de, ¿cómo decirlo? De solucionar problemas picturales que de repente el realismo o la figuración no me sentía cómodo en esa manera. Era como ir a buscar la esencia de la pintura, ¿no? En general, cuando uno ve un cuadro, lo que impacta en el cuadro no es lo que está diciendo el pintor o el relato que hay. Hay algo que va más allá, que impacta, que es la pintura. Y la pintura, incluso buena pintura figurativa, es la parte abstracta de la pintura que nos atrae. Después uno puede contar el relato, lo que está pasando en el cuadro y todo eso. Pero lo primero que impacta es eso.
por lo menos. Algunos pueden pensar que la pintura geométrica es algo fría, pero precisamente Frérot, Cristina, te sitúa en lo que el brasileño Roberto Puntual bautizó con el maravilloso nombre de geometría sensible. Hay mucha sensibilidad en tu trabajo también. Bueno, eso me da vergüenza decirlo yo mismo de mi propio trabajo. Pero intentas que sea Eh, sensible. sí intento de que sea sensible, por supuesto. Trato de trabajar con pocos elementos, pero trato de trabajar un poco con pocos elementos porque tenemos como la mente, el ojo muy saturado de imágenes hoy en día. Todo es imagen. Incluso la Es todo radio. como todo barroco. La radio Entonces, también. a fuerza de tener de tanta visibilidad, uno no termina por ver nada. Es como... Entonces es la necesidad también de poder despojar. Poder despojar y... Poder despojar que creo que es como que atrae el ojo o queda en memoria lo poco. Un poco alguien me decía que se parecía un poco al arte japonés, de cierto. La semana pasada citábamos a San Juan de la Cruz y esos versos que tenía sobre la música callada Ujú, y la soledad sonora. ujú. Menos es más, ¿no? Bueno, sí, Morrisless, como se En decía, inglés. este, no sé si es completamente cierto, pero es a lo que tiendo en todo caso, a hacer lo más con lo poco. Volviendo a la exposición Aller Retour, ida y vuelta, que vas a inaugurar este 8 de mayo en la Galería Argentina de París, imagino que esa vuelta a la escena artística parisina está llena de emoción para ti, ¿no? 20 años después. Vos sabés que soy un artista, si también desaparecí un poco, es que, me lo dijo alguien, que tengo una mirada distanciada sobre el arte o sobre el hecho de exponer, de mostrar. eh, no, o sea, trabajo seriamente como cualquier artista, pero siempre he sido un poco crítico con cierta sociabilidad del arte. O sea, me interesa el trabajo en el taller, para hacer la verdad. Pero sí, de todas maneras estoy muy contento de exponer en este momento ahí estas cosas que voy a mostrar. Tengo más que emoción, curiosidad. Y curiosidad por ver mi trabajo expuesto, porque estoy exponiendo cosas de diferentes épocas además. De ahí el título del Allegro Tour, ¿no? Porque el Allegro Tour sugiere como un viaje en el tiempo, pero también un viaje en el espacio también, ¿no? Y Podría ser una retrospectiva no, magnífica, no, ¿no? no, no, no llega a ser una retrospectiva porque es una selección de algunos cuadros en ciertas épocas de estos 20 años, pero no se puede llamar una retrospectiva. Es como un clin d'œil, yo diría. A pesar de que no te gusta demasiado esa sociabilidad del arte, como nos decías, este lunes inauguras también una exposición del colectivo, ese colectivo de artistas argentinos, en la Galería Jorge Alexevsky, aquí en París, con un título maravilloso que es Las pasiones de la razón y viceversa. ¿El arte es una pasión de la razón o viceversa? El arte tiene que ser una pasión porque si no, no se puede ser artista. Eso es seguro. Bueno, eso es una cosa que inventó Ricardo Mosner y la verdad que es una manera muy amable de encontrarse entre amigos y que no sé si hay que tomarlo muy a serio, pero siempre es muy divertido encontrarse ahí. Yo lamentable hay muchas veces que no puedo ir porque tengo otras obligaciones, pero ahí se juntan gente que está relacionada o con Argentina o son argentinos, o gente que ha vivido ahí, y hay un poco de todo, gente que hace arte figurativo, minimalistas, alguna fotografía, y es entretenido, es muy entretenido. Grandes artistas, todos. ¿Eh? Está Gra- Antonio Seguí, por ejemplo, sí, estaba Antonio Seguillo, creo que no sé si está Marion Enzanz, a veces también. participa Pat Andrea. Julio Lepar, Pat Andrea, Pablo Reynoso, gente ya que está
que sí, que ya tiene buena fama, digamos. Importantes nombres. En fin, muchísimas gracias, Octavio, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en esta exposición Bueno, Aller et muchas Tour, gracias, Jordi. en la Galería Argentina, que recordemos está en los bajos de la Embajada de Argentina. Es como jugar en casa. No sé si te gusta el fútbol. Bueno, sí, me gusta el fútbol, no soy un apasionado, pero me gusta, veo algunos partidos, sí. Bueno. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.